Ahí está. Bien. Dirección de la cadena de suministro. Esa es la clase del día de hoy. Quiero partir con ¿Esto esta... no se ve? No sé Sí, qué. ¿Estás compartiendo una diapo? está compartiendo un contrato, parece. A ver, Un Word. ya, vamos de nuevo. Está Michael. Ahí sí, profe. Ahí sí. Ya. Exacto. Quiero comenzar esta clase mostrando una reflexión que hizo el profesor Michael Porter, ¿cierto? Que todos lo conocemos. Y dice lo siguiente: en el futuro, la competencia no se dará de empresa en empresa, sino más bien de cadena de suministros a cadena de suministros. Esta es una reflexión súper potente, ¿cierto? Porque uno tiende a pensar que las competencias que uno tiene, ¿cierto? Cuando es emprendedor, tiene una empresa o trabaja en una empresa, se va a dar con la empresa competidora. Pero eso no es así. En la realidad, las empresas competitivas son las que tienen una mejor gestión de cadena de suministro. Entonces, este concepto de la competitividad entre empresas escaló a un nivel más allá, que es entre cadenas de suministros. El que gestiona más eficientemente su cadena de suministro va a ser más competitivo que la empresa que es su competidora. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante poder gestionar la cadena de suministro, porque dentro del proceso ustedes se van a dar cuenta que hay muchos costos involucrados. Están los costos de transporte, está el costo de distribución, está el costo del manejo de inventarios, está el costo de almacenamiento. Entonces, si no somos capaces de administrar de buena manera todos estos eslabones que componen la cadena de suministro, finalmente no vamos a ser más competitivos. Al contrario, vamos a generar mayores costos y finalmente eso se va a traducir en que vamos a tener menor utilidad en comparación a mi competencia de que sí puede gestionar de buena manera una cadena de suministro, por ejemplo. Mira, que hay alguien que quiere entrar. Ahí sí. Ok. Entonces, para poder ser competitivos, ¿cierto? Tenemos que gestionar todos los eslabones de una cadena de suministro, pero lo que tenemos que entender primero, ¿qué es una cadena de suministro? ¿Qué será una cadena de suministro? Ya el nombre algo nos dice, ¿cierto? Suministro. Nos estamos abasteciendo de algo, ¿cierto? Y por otro lado tenemos cadena, que quiere decir que tiene varios eslabones hasta llegar al final. Entonces la cadena de suministros es todas las actividades relacionadas con el suministro de materias primas que vienen de mis proveedores, pasando por el proceso productivo, que es el área de operaciones de producción, y finalmente llegando a mi cliente final, que sería la última función de distribución. Entonces, si pasamos por todos estos eslabones, ¿cierto? Tenemos que coordinar cada una de las actividades para ser eficiente. Esta coordinación de todas estas actividades se llama cadena de suministro. ¿Y qué consiste? ¿Qué es lo que tiene la cadena de suministro? Tenemos por un lado los proveedores, ¿cierto? Que van a ser lo que nos va a entregar los insumos, información, flujo, materia prima, energía, ¿cierto? Etcétera. Cualquier input que sea importante para nosotros, para el proceso productivo, tenemos que tener unos buenos proveedores que nos abastezcan de esto, ¿cierto? Partimos por los proveedores. Luego vienen los fabricantes o prestadores de servicios. Una vez que tenemos los proveedores, ¿cierto? Llegaron todos nuestros insumos, todo lo que necesitamos para producción, viene el área de producción y en base a todos los planes de producción, genera bienes y servicios. Y por otro lado, ¿cierto?
tenemos después la otra etapa que corresponde a cómo llego a mi cliente final, cómo le genero valor al cliente final. Y eso sería la etapa de distribución. ¿Cómo llego? A través de centros de distribución propios, a través de mayoristas, a través de minoristas, llego directamente a la tienda, al detalle. Entonces, esa etapa de diseñar cómo voy a llegar a mi cliente final es la última etapa de distribución dentro de la cadena de suministro. Y la función de transporte está ligada a la distribución, pero nos va a decir, por ejemplo, cuántos camiones voy a requerir para poder llegar con el producto a mi cliente final. ¿Qué medio de transporte voy a utilizar? ¿Terrestre, aéreo, intermodal? Entonces, todas esas etapas tenemos que aprender a coordinarlas de buena manera para que sea eficiente el flujo, ¿cierto? Y podamos ser competitivos. Ahora, ¿por qué surgió la cadena de suministro? Hace muchos años atrás, cuando empezaron a fabricar las empresas ciertos productos y servicios, tenían que llegar de alguna manera hacia sus clientes. Mover los productos de un lugar a otro implicaba una tarea, ¿cierto? Entonces después, la logística tomó mayor fuerza cuando se incorporó a la estrategia militar, cuando los ejércitos necesitaban suministrarse de equipamiento de guerra, mover los ejércitos y llegar, ¿cierto?, al rival. Fíjense que es una cadena de suministro igual. Me estoy abasteciendo, estoy haciendo movimientos de flujo y llego donde necesito llegar. Entonces, ahí surge la necesidad de gestionar de buena manera todos estos eslabones y ahí surge lo que se llama cadena de suministro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de nuestra cadena de suministro? Por un lado, ¿cierto? Es coordinar las actividades dentro de la cadena de suministro. ¿Para qué? Para maximizar su ventaja competitiva y los beneficios para el consumidor final. Tengo que hacer distintas acciones para que no quedarme sin stock, por ejemplo, tener proveedores confiables que me puedan abastecer lo que yo necesito, tener buenos almacenamientos seguros, que no tengan mermas, robos, hacer una buena planificación de la producción para saber en qué momento tengo que hacer la planificación de la producción, en qué momento tengo que pedirle al área de adquisiciones todos los materiales para hacer el ensamblaje, por ejemplo. Todo eso se llama planificación de la producción. Y la planificación de la producción implica tener información. ¿Y cómo tengo esa información? A través de pronósticos de demanda, para poder saber cuál es la necesidad que tiene mi cliente. ¿Qué es lo que levantó marketing para poder nosotros planificar y gestionar toda la cadena desde producción hacia atrás, hacia nuestros proveedores? Toda esa cadena de abastecimiento hacia nuestra planta se conoce como logística de entrada. Está todo entrando, ¿cierto?, para que nosotros podamos hacer nuestro proceso productivo. Me salió un aviso acá que alguien quiere entrar, parece, sí. Ok. Y por otro lado, una vez que yo creo valor, genero los bienes y servicios, tengo que mover estos productos terminados hacia mi cliente final. Ese movimiento de flujo de información, de clientes, de dinero, se llama logística de salida. Entonces, dentro de la cadena de suministro, que son todas estas áreas que están conversando, tengo, por un lado, la logística de entrada y, por otro lado, ¿cierto? Tengo el movimiento hacia mi cliente final, que se llama logística de salida. También podemos dividir los movimientos internos de una empresa en logística interna y logística externa. La logística interna, ¿cierto?, se va a preocupar
de todos los movimientos, flujos, clientes, dinero dentro de la empresa, y la logística externa obviamente va a ser todos los movimientos que son hacia fuera, externos. Movimientos desde mis proveedores hacia mi planta o de mi planta hacia mis clientes. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tratamos de gestionar la cadena de suministro, tenemos que promover un adecuado servicio al consumidor final. ¿Por qué? Tenemos que cumplir con las expectativas de nuestro cliente. Tenemos que cumplir con el tiempo de entrega de los productos que nosotros estamos ofreciendo. Tenemos que cumplir con el pedido completo a nuestro cliente. Por eso se hace muy importante gestionar todo lo que venga antes del proceso final, porque si algo falla en la cadena de suministro, lo más probable es que no voy a poder cumplir con el pedido. No voy a generar el nivel de servicio que yo quiero. ¿Ya? Profe, disculpe. Hay una compañera esperando por entrar. A ver. ¿No hay nadie? Ahí me avisa. Entonces, cuando tengo todas estas áreas coordinadas, voy a generar valor al cliente, la entrega de los productos va a ser en tiempo, forma y calidad, ¿cierto? Y la capacidad de entrega de la variedad de productos que yo voy a ofrecer. Acá tenemos, ¿cierto?, un esquema básico de lo que tiene que, o lo que contiene una cadena de suministros. Está por un lado los proveedores, que pueden ser muchos proveedores o pocos proveedores. Ahí vamos a ver por qué puede existir esta distinción. A ver, ahí sí. Ahí está entrando José Luis. Entonces les contaba que este es un esquema básico de una cadena de suministro. Está compuesta por proveedores, y dentro de los proveedores yo puedo encontrar, en base a la definición que yo haga, voy a trabajar con muchos proveedores o voy a trabajar con pocos proveedores. Ahí vamos a definir y les voy a mostrar por qué podemos hacer esta distinción. Luego vienen los procesadores o las fábricas, donde reciben de los proveedores todos estos insumos, los transforman y generan valor. Generamos bienes o servicios. Esto, ¿cierto? Después lo estamos moviendo a través de la cadena y podría ser una definición que trabajemos con distribuidores, con centros de distribución, por ejemplo, que les van a distribuir a los minoristas y también pueden llegar al usuario, al cliente final. Está entrando alguien más, parece. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el flujo, tanto de materiales, productos, servicios, dinero e información, es un flujo que es para ambos lados, desde los proveedores hacia nosotros, desde nosotros hacia nuestros clientes, y también de los clientes hacia nosotros. ¿A alguien se le ocurre por qué el flujo podría ser a la inversa? Desde los clientes que vuelvan a la planta, por ejemplo, ¿podría darse ese caso? Si un producto sale malo. Un producto sale malo, ¿cierto? Entonces también hay que preocuparse de esa parte de la logística que muchos no lo ven. Y esa parte de la logística se llama logística inversa. Tengo que gestionar las devoluciones, por ejemplo, de productos que salen malos. O los productos que necesitan un cambio, por ejemplo. O productos obsoletos, etcétera, ¿cierto? O también con la ley RED, por ejemplo,
de responsabilidad extendida del productor tiene que hacerse cargo de los desechos que genera su actividad económica. Los neumáticos, por ejemplo, los aceites. Entonces también una parte de la cadena de suministro, que es la logística inversa, tiene que preocuparse de traer todos estos productos al origen, en base a las regulaciones y normas que existen ahora, que es una ley, ¿cierto? La ley de responsabilidad extendida del productor. Entonces, una cadena de suministro la podemos dividir en 3 grandes áreas. ¿Cuáles son estas 3 grandes áreas? Tengo por un lado el área de suministro, ¿ya? La primera área funcional de una cadena de suministro. Tengo el área de producción y tengo el área de distribución, ¿cierto? A muy grandes rasgos, 3 áreas bien marcadas. Entonces, suministro va a ser lo que hemos hablado, ¿cierto? Que cómo me llegan las cosas a mi planta. En producción me voy a preocupar de generar valor y producir los bienes y servicios. Y por otro lado me voy a preocupar de la distribución, que va a ser cómo voy a llegar a mi cliente final. Entonces, fíjense acá este pequeño esquema que hay acá. Dentro de el suministro también puede ser por distintas vías. Pueden ocupar distintos medios de transporte para poder llegar a nuestra bodega, ¿cierto? Puedo generar también una bodega de materias primas y también podría tener otra bodega de productos terminados. Entonces podría tener 2 almacenes, ¿cierto? Que los tengo que gestionar en forma distinta. Se mueve el flujo, ¿cierto? Se mueven todos estos productos pasan a través de la fábrica, generamos valor, se mueven nuevamente a través de cualquier medio de transporte, puede ser aéreo, terrestre, marítimo, llego a los centros de distribución y finalmente muevo nuevamente la mercadería hasta llegar a mi cliente final. Entonces, fíjense que existen muchos pasos antes de que el producto llegue al cliente final. Y al pasar por tantos pasos, cada vez se le va generando mayores costos. Costo de almacenamiento, costo del transporte, costo del manejo del producto. Entonces, por eso tenemos que ser eficientes para que el costo tanto del almacenamiento como del transporte no sea tan alto en comparación al costo del producto. ¿Ya? Entonces, si yo divido en 3 grandes áreas, que puede ser también los proveedores, los fabricantes y los clientes, también existen distintos departamentos dentro de la cadena de suministros. Dentro de los proveedores, nosotros tenemos que gestionar las compras. ¿Cómo voy a comprar? ¿A quién voy a comprar? ¿Van a existir muchos proveedores? ¿Van a existir pocos proveedores? Luego viene la parte de planificación, que esta parte es muy importante dentro de todo el proceso. Si no hacemos una buena planificación y control de la producción, podemos tener problemas en almacenamiento, mayores costos de inventario, podemos tener ciertos quiebres de stock, no poder cumplir con el producto en un 100%. Pueden existir múltiples problemas si es que nosotros no hacemos una buena planificación y control de la producción. Más adelante vamos a ver los distintos planes de producción, partiendo por planificación agregada para saber cuánto es lo que voy a necesitar en un periodo de planificación, en un año, por ejemplo. Luego bajamos al plan maestro de la producción para saber cuánto voy a necesitar de cada producto en particular. Y finalmente, ejecutamos la planificación de requerimientos de materiales
que está muy ligada con compras, porque el MRP, planificación de requerimientos de materiales, le va a indicar al departamento de compras cuánto tiene que comprar, qué es lo que tiene que comprar, cuándo tiene que comprar. Entonces, este plan, que lo vamos a ver, se conversa directamente con el área de compras para poder planificar todo lo que tenga que ver con la producción de bienes y servicios. Teniendo la producción, que también vamos a ver cuáles son los inputs para poder hacer una buena planificación, pasamos al área de producción. ¿Qué se hace, cierto?, en base a los planes que vamos a revisar más adelante. Teniendo después el producto ya terminado, pasa a la bodega de productos terminados, así se llama, ¿cierto? Y viene el proceso de la logística, en base a los pedidos que puedan tener mis clientes. Yo los tengo que planificar para poder llegar al cliente final. Esa logística, ¿cierto?, que va a ser el movimiento de los productos, finalmente va a llegar a nuestro cliente y se va a transformar en una venta, en dinero, ¿cierto?, que nosotros tenemos que recaudar para poder generar las utilidades que estamos esperando. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos críticos que tenemos que tener? Profe, ¿Puede volver a la diapo anterior un poco, por favor? Claro. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? No, me faltaba anotar un poco. A ver, vale. Ok. Gracias. Listo. Entonces tenemos, ¿cuáles van a ser los puntos críticos que tenemos que gestionar en todos estos eslabones? Se están dando cuenta que cada vez hay más eslabones que tenemos que gestionar, ¿cierto? No solamente nos preocupamos de la producción, sino que tenemos que preocuparnos de todo lo que esté alrededor de la producción. Compras, planificación, la producción propiamente tal, la logística y la venta al cliente final. Entonces, todo esto tenemos que ir gestionando. ¿Cuáles van a ser los puntos críticos que nosotros podríamos encontrar? En compras va a ser el control de la relación con los proveedores y del grado de fiabilidad de las entregas. Este es un punto crítico, porque si yo no tengo proveedores confiables que puedan cumplir con los pedidos, no voy a poder llegar finalmente con el pedido a mi cliente. Entonces, para que no ocurra eso, ¿cierto?, no tener que ver de stock, tenemos que gestionar inventarios de seguridad o stock de seguridad para poder minimizar estos riesgos y la variabilidad que pueda existir en la demanda. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando veamos los inventarios, les voy a enseñar cómo debiésemos calcular el stock de seguridad que yo tengo que tener en mi bodega para poder cumplir con las expectativas de mis clientes. La pregunta que puede surgir ahora, ¿cómo voy a definir el stock de seguridad? El stock de seguridad lo vamos a definir en base al nivel de servicio que yo quiero brindar como empresa. Si quiero tener un nivel de servicio de el 99%, por ejemplo, quiere decir que existe la probabilidad de que 1% no cumpla con los pedidos. ¿Cómo puede ser eso? Entre más stock de seguridad, este colchón que yo voy a generar, entre más stock de seguridad, más probabilidades van a existir de que pueda cumplir con el pedido. ¿Ya? Que eso se los voy a explicar en detalle cuando veamos la administración de inventarios. El abastecimiento. ¿Qué va a pasar con abastecimiento? Hago las compras y tengo que tener, ¿cierto?, este departamento de abastecimiento. ¿Y qué hace? Hace el seguimiento de los pedidos y el control del ciclo de pedido. Si el proveedor se comprometió a entregar el producto en 2 semanas, tenemos que hacer el seguimiento de los pedidos para que pueda cumplir
con la planificación que estamos proponiendo. La planificación, ¿cuál va a ser el punto crítico? Tenemos que definir los parámetros de cálculo de las necesidades y control sobre la previsión de ventas. Entonces también es un punto crítico. Si yo no hago un buen pronóstico de demanda, si utilizo un modelo que no es acorde a los datos, me va a entregar un pronóstico de demanda que no me va a servir para poder coordinar todas las áreas porque va a estar incorrecto, va a tener mucho error, que también les voy a enseñar cómo debiésemos hacer un buen pronóstico de demanda y qué método tenemos que usar que sea más acorde a los datos. Voy a utilizar, por ejemplo, una serie de tiempo para poder hacer el pronóstico de demanda, o voy a utilizar los métodos causales para poder generar un pronóstico de demanda, o voy a utilizar modelos econométricos para poder hacer un pronóstico de demanda, o simplemente voy a utilizar los métodos de juicio para poder hacer el pronóstico de demanda. Entonces también vamos a decidir cuándo utilizar qué método y cómo lo vamos a corroborar en base al error que se genera en los distintos pronósticos de demanda que vamos a aprender a realizar. En producción, ¿por qué también podría ser un punto crítico? Porque tenemos que controlar los tiempos de producción y los costes del tiempo de recambio de las máquinas. ¿Cómo voy a hacer este control de los tiempos de producción y los costos? Lo vamos a hacer con los planes de planificación y control de las operaciones. Específicamente, puede ser el plan maestro de la producción, para saber cuánto tengo que producir de cada producto en particular que ofrece la empresa. En el almacenaje, el punto crítico va a ser la realización de todas las operaciones de recepción, almacenaje, preparación y pedidos, minimizando los movimientos y reduciendo al máximo la pérdida de mercancías. Entonces el almacenaje se hace también muy crítico aprender a ver cuánto es lo que yo tengo que tener de stock. ¿Cuál va a ser el stock de seguridad? Esto que también algo comentamos. ¿Cómo voy a hacer la revisión de mi inventario? Vamos a aprender, ¿cierto?, a calcular en base a distintos sistemas de revisión. Vamos a aprender el sistema de revisión continuo y el sistema de revisión periódico. El sistema de revisión continuo de inventario quiere decir de que automáticamente se va a ir descontando el inventario y voy a tener información en línea de cuando llegue a un nivel mínimo, que se llama punto de reorden, yo tengo que hacer un pedido de X cantidad. Ese X cantidad vamos a aprender a calcular y se llama cantidad económica de pedido, EOQ. Me imagino que alguien lo habrá escuchado por ahí o lo habrá visto. Y por otro lado, vamos a ver cuál va a ser el sistema de revisión periódico. En ese caso, no voy a revisar en una forma automática, se hace el descuento de la mercadería, sino que yo reviso cada cierto tiempo, por ejemplo, el último hábil de cada mes, yo hago una revisión de mi inventario, cuento y veo cuánto me falta para poder llegar a un nivel T, un nivel objetivo T, y esa es la cantidad que yo voy a pedir. Cuando se utiliza un sistema u otro, lo vamos a aprender a realizar a través de un análisis ABC de los artículos de una empresa, por ejemplo. Y la distribución va a ser la disposición de una flota suficientemente flexible para adaptarse a las demandas de entregas diarias. ¿Cuántos camiones voy a tener que tener mañana para hacer la distribución? ¿Cuántas camionetas van a salir al reparto? ¿Voy a llegar a los extremos del país en sistema de transporte aéreo, por ejemplo? Entonces, todas esas decisiones también son parte de la distribución. Veamos entonces el primer eslabón de la cadena de suministro, que es el abastecimiento.
¿ya? Abastecimiento y operación de compra. Pensemos en un eslabón, y estamos acá en el primero, que es cómo me abastezco de la materia prima, a través del abastecimiento y la operación de compra. Entonces, ¿qué va a ser el abastecimiento? ¿A qué se dedica? La gestión del aprovisionamiento, dice, es el conjunto de operaciones que realiza la empresa para abastecerse de los materiales necesarios cuando tiene que realizar las actividades de fabricación o comercialización de sus productos. Tengo que pensar, ¿qué es lo que yo hago? Fabrico productos. Si fabrico productos, ¿qué es lo que tengo que necesitar para hacer esta fabricación? Y ahí viene, ¿cierto?, el área de abastecimiento que recoge estas nuestras necesidades y gestiona la compra de lo que yo necesito. ¿Cuáles van a ser las principales funciones? Adquirir los materiales necesarios para la elaboración o comercialización de productos, gestionar el almacenaje de los productos, aplicando técnicas que permitan mantener los stocks mínimos de cada material, los stocks de seguridad, y controlar los inventarios. En abastecimiento vamos a tener una bodega de materias primas, donde vamos a tener que gestionar el inventario, ¿cierto? Y entregarle, conforme a un plan de producción, todo lo que se requiera para poder elaborar este producto o comercializar el producto. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la función de aprovisionamiento y compras? El aprovisionamiento o abastecimiento predice las necesidades. ¿Cómo las voy a predecir? Haciendo un pronóstico de demanda. Hacen la planificación y gestión de las compras. Minimiza la inversión de stock. Yo tengo que tener en mi stock, en mi bodega, el stock justo. No es necesario tener ni más ni menos. Si sabemos controlar el inventario, yo debería ser capaz de pedir lo que exactamente necesito y no gastar más dinero, porque el inventario es un activo que finalmente se va a devaluar con el tiempo, ¿cierto? Y podría estar este dinero inmovilizado si es que yo pido una cantidad suficientemente alta que finalmente no la voy a necesitar. Gestionar los stocks al menor costo posible, minimizando también todos los movimientos dentro de la empresa, la logística interna, también tiene que ser eficiente, ¿cierto? Y establecer un sistema de información eficiente sobre el inventario. Cuando nosotros almacenamos nuestro producto, tenemos que también tener un orden y saber dónde voy a guardar estas materias primas, por ejemplo, porque en algún momento las voy a necesitar para poder ser eficiente cuando las vaya a buscar y entregarlo con el menor costo posible al área de producción. Y cooperar, dice, con el departamento de compras. Veamos ahora qué es lo que hace compras, que es algo más específico dentro de esta gran área que es el abastecimiento. En compras tenemos que buscar los proveedores competitivos. Entonces existe el ejecutivo de compras, ¿cierto?, que se encarga de mirar cuáles son los mejores proveedores que existen en el mercado. Por ejemplo, si es que a ustedes les gusta el mundo público, existe una plataforma de compra que se llama Chile Compra, ¿cierto?, que se hace a través de mercado público. Entonces ahí se levantan las distintas órdenes de compra hacia los proveedores, se gestiona todo el ciclo, ¿cierto?, y finalmente adquiero los productos. Entonces también existen distintas formas de abastecerme, a través de convenio marco, a través de compra ágil, a través de licitaciones públicas o, finalmente, en cuarta prioridad, los tratos directos. Entonces la ley de compra es súper clara en cuáles son los distintos pasos que yo puedo realizar para gestionar la compra. Eso es en el mundo público. En el mundo privado no es necesario regirse por esta ley de compras, sino que la empresa puede tener su propia forma o metodología de compra para poder seleccionar a sus proveedores. El más barato, el que lo entregue en menores días,
el más confiable, etc. Pueden haber distintos criterios que lo hace, ¿cierto?, el área de compras. Adquirir los materiales con la calidad necesaria, conseguir la mejor relación calidad-precio, conseguir los suministros a tiempo para que los materiales estén disponibles cuando los necesitamos, adquirir materiales estándar para reducir los costos de adquisición, cooperar con otras áreas de la empresa. Entonces, compra es un área funcional dentro de esta área de abastecimiento. ¿Cómo podría ser un ciclo de abastecimiento? Estos son unos pasos básicos que uno debiese seguir para poder hacer una compra, por ejemplo. 1. Determinar las necesidades. ¿Cómo las determino? Todos los departamentos funcionales de la empresa le van a requerir al departamento de compras que todos sus requerimientos. O yo los podría planificar en base a un pronóstico de demanda de las necesidades que yo tenga para poder tener el producto final. 2. Determinar la fuente de adquisición. ¿Cómo voy a comprar? ¿A quién le voy a comprar? 3. Seleccionar el proveedor. ¿Con quién voy a trabajar? ¿Con el proveedor que tenga un contrato a largo plazo? ¿Con el proveedor que sea más barato? ¿Con el proveedor que tenga menor tiempo de entrega? Va a depender, ¿cierto?, de las necesidades que tengamos que cubrir. 4. Gestión de pedido y orden de compra. El departamento de compras, una vez definido el proveedor, tiene que gestionar el pedido. Y para gestionar el pedido, ¿cierto?, existe un documento que se llama la orden de compra, que le va a llegar al proveedor, el proveedor va a aceptar este pedido y nos va a cumplir, ¿cierto?, con las condiciones comerciales que existan en ese momento. 5. Una vez que hacemos el pedido, tenemos que hacer la supervisión del ciclo de pedido. ¿Va a cumplir con el tiempo de entrega? ¿Va a cumplir con el pedido completo el proveedor? 6. Entrada de mercaderías y gestión de stock. Llevar el control del stock. Hacer un almacenamiento seguro de las materias primas e insumos. ¿Ya? También es una preocupación generar que, el control eficiente del stock. 7. Control de facturas. Reviso, ¿cierto?, que el pedido que yo realicé venga completo para poder dar la conformidad y finalmente en el punto 8, hacer la gestión del pago. ¿Cierto? Quizás son pasos básicos, pero que teníamos que revisarlo, ¿cierto?, para que nos acordemos cómo podría ser un ciclo de abastecimiento de un producto, por ejemplo. Entonces acá viene también una decisión súper potente que tenemos que tomar. Si yo me voy a abastecer, ¿cierto? Necesito tener materias primas, insumos, tengo que tomar la decisión entre fabricar o comprar versus la subcontratación o la externalización. ¿Alguien me podría explicar qué es la subcontratación? ¿Alguien habrá escuchado ese término? ¿A qué se refiere? ¿Qué podría ser la subcontratación? Es como pedirle a otra empresa que hagan cosas que uno debería hacer, entre comillas. Pues, por ejemplo, yo trabajé en una constructora en mi práctica y ellos se encargan de diseñar oficinas, pues, y subcontrataban a una empresa llamada Fleischmann para que hicieran el asunto de la red eléctrica. ¿Y por qué lo subcontrataron? ¿Por qué no lo hicieron ellos mismos, por ejemplo? Porque es más barato, yo creo. Es más O barato. a lo mejor Fleischmann lo hace mejor, no lo tengo muy claro.
Por ahí va la Pero clave. Por ahí va la mm, clave. Cuando uno subcontrata un producto o un servicio, es porque dejan en manos de los expertos algo que lo podrían hacer mejor que nosotros. Y así nosotros, empresa, nos preocupamos de nuestro core business, de lo que realmente es hacer, que es, por ejemplo, elaborar jabones, por dar un ejemplo, ¿cierto? Y le entrego a los expertos una parte de mi función logística. Como por Profe, ejemplo, lo clásico es subcontrato el transporte a través de un operador logístico o subcontrato el servicio de guardias o subcontrato el servicio de alimentación. Y yo me dedico solamente a fabricar jabones, por dar un ejemplo. Entonces, ¿por qué uno podría tomar la decisión de subcontratar? Porque hay personas o empresas que lo hacen mejor que nosotros. Tienen las capacidades, tienen los recursos, tienen el know-how, ¿cierto?, de cómo hacerlo mejor. Entonces, también existen empresas de que todo lo hacen ellos, se integran, pero a veces no es conveniente hacer ese proceso. Bien, entonces cuando estoy tomando la decisión entre fabricar o comprar versus la subcontratación, veamos entonces algunas pequeñas definiciones que tenemos que tener. Un mayorista o un minorista compra todo lo que vende. Son revendedores, ¿cierto? Compro a un precio, le coloco un margen y lo entrego al cliente final. El típico modelo lineal, ¿cierto? Compro y vendo. Pero otras industrias, como por ejemplo los fabricantes, los restaurantes, los ensambladores de productos, compran los insumos y los transforman en producto final. Entonces, dentro de ese proceso pueden existir subprocesos que yo los podría subcontratar. Esto que sería la externalización. ¿Y qué va a ser la subcontratación? La definición muy clásica, ¿cierto?, que podemos encontrar es que la subcontratación es transferir actividades tradicionalmente internas, que antes yo la realizaba, de una empresa a proveedores externos. Cuando una empresa empieza a crecer, por ejemplo, a lo mejor partió haciendo un producto y tenía un camioncito para hacer su distribución. Creció tanto que ya no era capaz de gestionar todos los pedidos. Tuvo que subcontratar a un operador logístico que se hiciera cargo de la función logística. Y yo me preocupo de lo que sé hacer, que es la elaboración de mi producto, por ejemplo. El proveedor que realiza el servicio subcontratado es un experto en esa especialidad concreta, ¿cierto? Lo que decía el compañero, que subcontrataba a una empresa que le hiciera todo el diseño de las oficinas de la constructora. Entonces, estoy transfiriendo una parte de mi proceso a una empresa que es experta en una temática en particular. Esto permite que la empresa que ha incurrido en la externalización se pueda centrar en sus factores claves de éxito y sus competencias esenciales. Acá tenemos, ¿cierto?, un pequeño resumen del outsourcing. Dice, permite destinar recursos para otros propósitos, ¿cierto? Eso es clave. Permite a la empresa enfocarse en su actividad principal, el core business. Optimización de procesos y aumento de la eficiencia. Estoy tan enfocado en lo que yo sé hacer que voy a ser finalmente más eficiente y voy a optimizar mis procesos y no voy a perder el tiempo en otras cosas que me pueden desconcentrar de lo que sé hacer y puedo perder la eficiencia y eso se traduce finalmente en tener mayores costos. Mayor calidad de servicio al ser especializado. Cuando yo subcontrato una parte de mi proceso, es porque alguien lo hace mejor. Tiene más tecnología, tiene los equipos, tiene el recurso humano,
¿cierto? Que probablemente nosotros no lo tenemos. Mejor control del costo. No se me van a escapar los costos, los voy a tener controladitos, porque yo sé cuánto voy a gastar o cuál va a ser mi costo de mi proceso productivo. Y sé cuánto voy a utilizar en su contratación. Entonces el control de costo va a ser bien exhaustivo. En comparación a que si no tuviese esta externalización, los costos se me podrían arrancar porque puedo tener costos que no los tenía considerados. Por ejemplo, una cosa tan básica que es mantención de los vehículos, cambios de aceite, revisión técnica, cambios de neumáticos, por ejemplo, si es que yo tengo mi propia flota de camiones. En comparación, si yo subcontrato servicio, la empresa se encargará de todo eso, ¿cierto? Y yo me despreocupo y me preocupo de hacer lo que sé hacer. Reducción del costo de personal. Ya no voy a tener una plantilla muy grande, ¿cierto? Porque estoy externalizando algunos servicios. Por ejemplo, yo no voy a contratar a los guardias de seguridad. Me ahorro, por ejemplo, vacaciones, licencias, todos esos costos, ¿cierto? Que despidos, que podrían aumentar el costo podría haber afectado la utilidad, mejor dicho, de la empresa. Entonces, para poder tomar la decisión entre hacerlo yo o subcontratar, tengo que hacer una selección de los proveedores. Tengo que saber con quién voy a trabajar. Todo tipo de organización, pública o privada, requiere de aprovisionarse de insumos, materias primas, servicios, etc. Necesito, ¿cierto?, contar con el servicio de aseo. Necesito contar con el servicio de vigilancia. Necesito contar con el servicio de almacenamiento. Necesito contar con el servicio de transporte o distribución. En todo proceso productivo voy a tener que requerir todo esto. Entonces, ahí viene la decisión, ¿lo hago yo o lo subcontrato? Todas las empresas deben realizar un proceso de búsqueda y selección de los proveedores de bienes y servicios más adecuado a sus necesidades. ¿Cierto? Uno podría analizar caso a caso, obviamente, y podría tomar la decisión, que va a depender de las propias necesidades que tenga la empresa y el presupuesto también, obviamente. Entonces, si es que yo tengo que abastecerme tanto de productos o servicios, yo podría tomar 3 estrategias. Pueden haber más, ¿cierto? Pero estas son las 3 más importantes. 1, o voy a trabajar con muchos proveedores, voy a tener una gama muy amplia de proveedores, ¿cierto? Que me puedan abastecer con materias primas, insumos, servicios. O voy a trabajar con pocos proveedores, ¿ya? Pocos proveedores, y trabajo con los seleccionados, ¿cierto? O hago lo que se llama la integración vertical. Veamos el detalle de cada uno de ellos. Muchos proveedores. ¿Cuándo yo tendría que tomar la decisión de tener muchos proveedores? Generalmente se toma la decisión cuando los productos son estandarizados, son muy masivos. Entonces, como son estandarizados, muchos proveedores podrían ofrecerme lo que yo requiero, materia prima, por ejemplo, o algún servicio. Entonces, en ese caso, cuando no requiero de algo muy especializado, ¿cierto? Y es todo más estandarizado, yo podría colocar una oferta y optar por el proveedor más barato. Esa podría ser una decisión. Cuando mi producto o servicio es masivo, estandarizado, yo podría colocar una oferta de lo que yo requiero y hecho a competir, vulgarmente, ¿cierto? Hablando, a los proveedores, y los proveedores van a tomar finalmente, ¿cierto?, la oferta y nos van a proponer algo. ¿Con cuál me quedo? Puede ser una decisión quedarme con el más barato. Cada proveedor va a responder a las demandas y especificaciones del producto.
¿ya? Voy a poner una oferta en base a las especificaciones que yo quiero que ellos cumplan. No va a existir una relación a largo plazo. Cuando trabajo con muchos proveedores y nuevamente, el producto es muy masivo y estandarizado, generalmente voy a ir pinchando, ¿cierto?, al más barato y no voy a generar una relación a largo plazo. No existen estos contratos a largo plazo. Al tener muchos proveedores, estos deben ser eficientes en costo, calidad y entrega. Al haber mucha competencia, si es que ellos no son eficientes en costo, calidad y entrega, lo más probable es que pierdan a ese cliente y nunca más lo vuelvan a contratar. Entonces también los proveedores tienen que ser eficientes. Y los proveedores van a competir unos con otros para poder adjudicarse este contrato, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora con pocos proveedores? ¿Qué podría pasar en pocos proveedores? Cuando tengo pocos proveedores es porque mi producto es muy específico o muy personalizado. Entonces, ¿esto qué genera? Genera que yo tengo que tener proveedores muy confiables y que conozcan cómo funciona mi empresa o las necesidades de mis clientes, y eso puede traducirse en contratos a largo plazo con mis proveedores. Eso quiere decir que se crea una relación con ellos. Se crea una relación con proveedores dedicados, que se van a preocupar de lo que nosotros necesitemos. Van a entender mejor qué es lo que nosotros necesitamos. Dice, los proveedores a largo plazo comprenden mejor los objetivos generales de la empresa y del consumidor final. Entonces esta curva de aprendizaje va a ser mucho menor porque ellos trabajan hace mucho tiempo con nosotros, la empresa, y conocen las necesidades que yo les estoy demandando. Y el costo de cambiar un proveedor es muy alto. Si yo me cambio, puedo generar mayores costos en que aprendan la dinámica del negocio, ¿cierto? La curva de aprendizaje puede ser muy alta y se puede traducir en menores costos o probablemente no voy a cumplir con el producto de calidad que estaba acostumbrado a realizar. Entonces, esta estrategia es muy riesgosa si cambiarme de un proveedor cuando tengo un producto muy personalizado. En cambio, también podrían tomar la decisión algunas empresas de hacer lo que se llama la integración vertical. ¿Y qué es la integración vertical? Es el desarrollo de la capacidad para producir bienes o servicios que anteriormente los compraban o de hecho la compra de un proveedor o distribuidor. Lo que antes los proveedores lo hacían por mí, ahora no quiero que ellos lo hagan y lo voy a hacer yo. Ese es el concepto de integración vertical. Lo que antes lo hacían otros, ahora lo hago yo. Entonces, cuando yo hablo de integración vertical, ¿cierto? Esto puede ofrecer oportunidades en reducción de costos, mayor calidad, entrega puntual y reducción de inventario. Si yo tomo esta decisión de hacer la integración vertical, yo podría integrarme hacia adelante o hacer una integración hacia atrás. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Pepsi, ¿cierto?, hizo una integración hacia adelante, antes subcontrataba el embotellado y después tomó la decisión de hacerlo propio la compañía. Compró estas empresas de embotellamiento, ¿cierto? Y finalmente yo estoy haciendo el embotellado de los refrescos, por ejemplo. Apple, por ejemplo, es un ejemplo de integración hacia atrás e integración hacia adelante. Integración hacia atrás es porque antes subcontrataban la fabricación de los chips para los dispositivos. Después tomaron la decisión y ahora lo hacen ellos mismos esta fabricación. Estoy integrando un proceso que antes lo hacía otro, ahora lo hago yo. Y la integración hacia adelante podría ser
que ya Apple tiene sus propias tiendas donde ellos venden sus dispositivos. Eso sería una integración hacia adelante. Yo estoy vendiendo lo que produzco en mis propias tiendas. Y un tercer ejemplo podría ser una productora de papel, que podría integrarse hacia atrás en más de un nivel, en 2 niveles, por ejemplo. El primer nivel de una productora de papel podría ser la elaboración de la pasta celulosa. La misma productora de papel podría también elaborar esta pasta de celulosa. Y también esta misma productora de papel podría tener sus propios bosques y talar los árboles. Si tiene todo ese proceso, me estoy integrando hacia atrás en 2 niveles. ¿Y cómo me integro hacia adelante? Podría ser que tengo que producir un papel para un cliente final, algo muy específico. Entonces, como existen estas 3 estrategias, muchos proveedores, pocos proveedores e integración vertical, tenemos que ver cuál es la mejor estrategia en base a las propias necesidades de la empresa. Algunos tips generales. Muchos proveedores es cuando tengo un producto muy estandarizado y masivo. Pocos proveedores es cuando tengo un producto no estandarizado, no masivo, y tengo que tener proveedores dedicados que me puedan suministrar lo que estoy requiriendo. E integración vertical es cuando yo hago un análisis y veo si soy capaz de integrar una función que antes la había subcontratado. ¿Qué pasa ahora con el almacenamiento? Compré, me abastecí, ¿cierto? ¿Y ahora qué hago con eso? Tengo que almacenar, tengo que guardar esto. Entonces acá hay una pregunta que hice acá. ¿Las empresas necesitan el almacenamiento y el manejo de materiales como parte del sistema de logística? ¿Qué creen ustedes? ¿Será necesario tener almacenamiento o no sería necesario? ¿Qué podrían comentar? Necesario. ¿No es necesario, Camila, o es necesario? Yo creo que sí es necesario. ¿Por qué, Camila? eh, Porque sea productor o revendedor, siempre necesita como un espacio donde poder tener el producto o el stock de producto para poder comercializarlo. Porque ¿Ya? uno no trae así como, no, o sea, no vende todo al tiro, pues. Todos los negocios son así. Me estoy, ¿cierto?, abasteciendo, lo estoy guardando y finalmente voy a comprar. ¿Cierto? Esa es tu lógica. Muy bien. Pero pensemos en algo. Pensemos en lo siguiente. Una reflexión, mira. Si la demanda por los productos de una empresa se conociera con seguridad, yo tuviera esa certeza, esa seguridad, ¿cierto? Yo los conociera y los productos se pudieran suministrar instantáneamente para satisfacer la demanda, también si yo conozco con certeza los tiempos de los proveedores, ¿cierto? Teóricamente el almacenamiento no sería necesario, ya que no se mantendría ningún inventario. Sabemos que eso no es real, porque existe incertidumbre en la demanda, existe incertidumbre en los tiempos de entrega de los productos, ¿cierto?, para poder abastecerme, y esas son variables que vamos a utilizar cuando veamos el control de inventarios. Vamos a utilizar la distribución normal para caracterizar la demanda de los productos y servicios. Entonces, como existe incertidumbre, vamos a utilizar, ¿cierto?, la desviación estándar para saber qué tan dispersos son los datos por esta incertidumbre. Entonces, como existe incertidumbre de la demanda, existe incertidumbre en el tiempo de espera, necesariamente voy a tener que preocuparme del almacenamiento. Acá hay una imagen, ¿cierto?, que me gusta mucho, que este es un almacén gigante, ¿cierto?, donde estoy almacenando los productos terminados. Si no somos ordenados, por ejemplo, estaría todo el día buscando el producto que requiero. Entonces, en este ordenamiento, que es el almacenamiento,
está todo calculado y planificado para poder dejar el producto en una posición específica para cuando me hagan un pedido, yo vaya fácilmente a buscarlo. Entonces el almacenamiento también tiene que ser planificado. No podemos colocar los pallets en cualquier ubicación. Sería un error tremendo. Entonces tenemos que preocuparnos también del almacenamiento, porque también va a haber movimientos internos que también tenemos que minimizar para tener finalmente el menor costo. Los costos de almacenamiento y de manejo de materiales se justifican, ya que pueden ser compensados con los costos de transporte, producción y compras. Pero tenemos que ser eficientes en estos costos de almacenamiento. No puedo tener el producto almacenado mucho tiempo. Tiene que existir una alta rotación del inventario para que exista flujo y finalmente la empresa pueda tener liquidez. Si el producto está almacenado y no hay rotación de inventario, que también es un concepto que vamos a aprender más adelante, probablemente ese dinero que está inmovilizado no va a tener la rotación y voy a perder liquidez. Y ahí tenemos un problema serio en una empresa, por ejemplo. Además de los inventarios almacenados, pueden llevar a disminuir los costos de transporte mediante el envío de cantidades más grandes y más económicas. Aprovechar el volumen del camión. Si un cliente me hace un pedido, idealmente el camión tiene que ir lleno. No puede ir un cuarto de camión, no solamente. El costo del transporte prorrateado por los productos, finalmente el costo del producto va a aumentar. El sistema de almacenamiento puede separarse en dos funciones importantes. ¿Cuáles son estas funciones? El almacenamiento, que es la acumulación de inventario en el tiempo, esta es la imagen que les mostré, y tenemos el manejo o manipulación, que era lo que les trataba de explicar. Estos movimientos para saber dónde está el producto, ir a buscarlo, llevarlo a la preparación y entregárselo al cliente. Si no sé con certeza dónde está el producto o lo ubiqué en una posición errónea, yo lo voy a ir a buscar, voy a hacer el picking y le va a llegar el producto al cliente y le va a llegar un producto que él no pidió. Puede ocurrir eso y ocurre muchas veces en una empresa. Eso se da. Y el manejo manipulación, ¿cierto? Se refiere a las actividades de carga y descarga, ¿cierto? Ir con la horquilla, buscar el producto, bajarlo, llevarlo al andén, cargarlo al camión y entregarlo al cliente, ¿cierto? El traslado de los productos hacia y desde las diversas ubicaciones dentro del almacén y recoger el pedido. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en objetos o, sí, productos no tangibles? Por ejemplo, software, aplicaciones y cosas así. ¿Qué pasa con el almacenamiento? ¿Cuál sería? Cuando tengo productos no tangibles, generalmente servicios, podría ser, no existe el almacenamiento, ¿cierto? Los servicios no son palpables, no son tangibles. Pero para hacer un servicio, siempre está asociado con productos. Por ejemplo, un servicio de odontología, una clínica dental, es un servicio. No puedo almacenar en la clínica, ¿cierto? Porque es un servicio que el dentista, ¿cierto?, me revisa los dientes. Pero el dentista, ¿cierto?, va a requerir insumos para poder ejecutar el servicio. Entonces, todo servicio va a tener asociado insumos o productos que los tengo que almacenar. El caso contrario, en una empresa manufacturera, ahí claramente hay almacenamiento, pero también está relacionado con servicios que nos prestan. Servicio de guardia, servicio de alimentación. Entonces, todo producto tiene asociados servicios y todos los servicios, a su vez, tienen asociados productos. ¿Qué es lo que tengo que gestionar? Los productos asociados al servicio. No puedo almacenar el software, ¿cierto? Es intangible, pero sí puedo almacenar las redmas, los hojas, las computadores, las impresoras, no sé qué más podría hacer.
todo lo asociado con el software, por ejemplo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? en ese caso no podría ser como un almacenamiento de datos, porque por ejemplo en Google, en Silicon Valley, ellos tienen, digamos, muchas bodegas en las que almacenan datos, ¿me entiendes? Entonces son como muchas computadoras que están interconectadas y las ocupan solamente para almacenamiento de datos. Claro, Entonces, en una empresa de software, no podría ser que también utilicen, quizás no es un almacenamiento físico, pero sí virtual, por así decirlo, de los productos que ellos entregan o servicios. exacto. Sí, buen ejemplo, Osvaldo. Pero al no ser un almacenamiento físico, ¿cómo gestiono los stocks? No los puedo gestionar. Entonces, cuando estamos hablando de Claro. almacenamiento, estamos hablando de productos tangibles que yo los tengo en mi bodega. Pero también existe el Ok. almacenamiento virtual, como en la nube de datos, ¿cierto? Muy buen ejemplo, Osvaldo. Muchas gracias por complementar. Entonces pasamos por suministro, almacenamiento, producción ya lo vimos, ¿cierto? La clase anterior algo vimos de producción, y ahora viene la distribución. El siguiente eslabón de la cadena de suministro. ¿Y qué es la distribución? Va a ser cómo yo voy a llegar a mis clientes. Y fíjense el dato que aparece acá. El transporte puede representar hasta el 25% de los costos de los productos. Y por otro lado, el almacenamiento podría representar el otro 25%. Entonces, en actividades propias de la cadena de suministro, ya tengo el 50% del costo. Entonces, por eso es súper importante hacerlo bien y hacerlo en forma eficiente, para poder disminuir, por un lado, el costo de almacenamiento y disminuir o ser eficiente en el costo del transporte. Dentro del transporte o la distribución, ¿cierto? Existen los distintos medios que todos conocemos. Transporte por carretera, que es el más clásico, transporte por ferrocarril, que es es un medio de transporte barato, que generalmente se lleva mucho volumen. Transporte aéreo es más costoso, ¿cierto? Transporte por vías navegables, tuberías, transporte intermodal. Existen múltiples alternativas para poder llegar con el producto a mi cliente final. Dentro del canal de distribución, ya metiéndonos en la última etapa de la cadena de suministro, tengo los proveedores, ¿cierto? Que va a ser el transporte aéreo, marítimo, terrestre. Va a ser la fabricación, que también puede tener asociado el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Voy a ir al centro de distribución, que también voy a utilizar un transporte que también puede ser aéreo, marítimo y terrestre, y voy a llegar a los mayoristas o también al cliente final. Entonces, fíjense de que en todas las etapas existe un movimiento, un flujo, y eso se hace a través de los distintos medios de transporte. Entonces, también tenemos que saber qué medio de transporte voy a utilizar. ¿Cuál es el más barato? ¿Cuál es el que me conviene? Por ejemplo, si utilizo el transporte aéreo, es porque voy a utilizar el transporte porque necesito que llegue pronto la mercadería. Las flores, por ejemplo. Las flores se hacen el transporte aéreo porque son un producto muy perecedero. La alimentación, también los alimentos. La gestión del despacho, que es una parte de la distribución y es algo más específico de cómo yo hago o cómo yo preparo mi producto. Es uno de los procesos logísticos donde se debe seleccionar la mercadería a través de una orden o picking. ¿Qué es el picking? Va a ser un formulario donde el cliente me está pidiendo cierto producto. Entonces, este picking yo lo preparo y se lo entrego al área de despacho para que prepare el pedido con las distintas características del pedido que me hizo el cliente. Entonces, aquí dice, el cual describe los productos que serán entregados a los clientes, luego se procede a embalar, un embalaje seguro para que llegue en óptimas condiciones el producto, etiquetar las mercaderías,
que también es un punto crítico. Si etiqueto mal la mercadería, podría equivocarme y podría llegar el pedido erróneo al cliente, ¿cierto? Y por eso hay que tener un control exhaustivo para que manejar altos estándares de KPI en la entrega y destino. Que lleguen en óptimas condiciones, que lleguen el tiempo, al menor costo posible, etcétera, etcétera. Todos los indicadores que podrían estar asociados, que se los voy a comentar en la próxima clase. Dentro de la gestión del despacho, existe un proceso que uno debiese seguir. Selecciono la mercadería, hago el embalaje, hago el control, genero el destino, genero la documentación y voy al andén de carga. Hago la preparación del pedido, la verificación, paletización, embalaje seguro, lo embalo, hago el etiquetado y hago la estiba del camión, la carga. Entonces, cuando hago un despacho hacia mis clientes, podría ocurrir lo siguiente. Podría hacer una consolidación de la carga o podría fraccionar la carga. Cuando estoy hablando de consolidación, quiere decir que yo tengo un centro de distribución y en ese centro de distribución me llegan productos de distintas fuentes. El fabricante A, el fabricante B, el fabricante C y el fabricante D. Pueden haber muchos más, obviamente, que llegan al centro de distribución, consolido la carga, por eso es el concepto de consolidación, y lo envío a mi cliente final. Tenemos que ser eficientes, si no, ¿cómo lo tendría que hacer si yo no tengo este centro de distribución? Tendría que hacer que el camión A, el camión B, el camión C y el camión D lleguen directo al cliente. Eso sería poco eficiente y muy poco óptimo, ¿cierto? Entonces, por eso existen los almacenes de distribución, donde llegan de distintas fuentes, se consolida la carga y sale una carga consolidada hacia los clientes. Pero, profe, ¿Sí? ¿eso no aumentaría el valor del producto? ¿O aumentaría los costos o no? Al contrario, disminuiría el costo. Porque si va a llegar al cliente de las 4 fuentes distintas, el costo del transporte va a ser mayor a que si yo hago una consolidación de carga. La consolidación de carga, estoy, como dice la palabra, consolidando para poder disminuir el costo del transporte y que el costo del producto finalmente sea menor. O las distancias físicas, pueden existir barreras físicas que no me permiten llegar directamente el fabricante al cliente. Necesariamente tienen que pasar por el centro de distribución porque a lo mejor hay que hacer algún proceso para que el producto sea un producto terminado y pueda llegar al cliente final. Pueden existir muchas alternativas, obviamente, pero el concepto de consolidación es para hacer más eficiente el proceso y que sea al menor costo posible. Fíjense lo que pasa ahora en esta gráfica. Podría ser carga fraccionaria, o fraccionada, perdón. Podría darse el otro caso. Llega desde un solo fabricante a nuestro centro de distribución, se hace el cross-docking, ¿cierto? Y este cross-docking va a separar esta carga y la va a llevar a los distintos clientes. Probablemente lo que aparece acá es que el cliente A no necesita el 100% de lo que envía el fabricante. En este centro de distribución podría llegar lo del fabricante más otros fabricantes, se consolida una carga y se envía al cliente A, o al cliente B, o al cliente C. Entonces, conceptualmente, podemos pensar en que puedo consolidar una carga para minimizar el costo del transporte, o puedo fraccionar la carga, que eso se llama generalmente en los ramales, porque no puedo llegar con un camión a una ciudad específica, por ejemplo. Tengo que llegar en una camioneta más chica porque el pedido que me están haciendo es más chico que un camión grande. Eso se da en los modelos de los diarios, por ejemplo. La distribución de los diarios.
Viene el camión troncal, llega a la ciudad, y en la ciudad se descarga lo que tenga que descargar, y salen a los distintos ciudades, lo que se llaman los ramales. Y sale una camioneta hacia la ruta A, una camioneta a la ruta B, y otra camioneta a la ruta C. Y este camión troncal sigue su camino a otra región, donde también se hacen los ramales, y se hace esta distribución por camionetas más chicas. Ese es un ejemplo de una carga fraccionada, porque el camión no puede entrar a la ciudad, porque es mucha carga para entrar y solamente necesito un poquito que lo hago a través de los ramales. Podría ser un caso. Los servicios de transporte ahora. ¿Qué es lo que yo tengo que tomar en consideración? El transporte generalmente representa el elemento individual más importante en los costos de logística. Dijimos que era alrededor del 25%. Se ha observado que el movimiento de carga absorbe entre 1 y 2/3 de los costos totales de logística. Entre 1 y 2/3, imagínense. Si no soy eficiente en el transporte, el costo del producto va a ser mucho mayor y ese costo se va a traspasar al cliente y el cliente va a tener que gastar más de lo que estaba acostumbrado por estos aumentos de costos, por ejemplo. Bien, vamos a dejar la clase hasta acá, ¿ya? Creo que le entregué mucha información, ¿cierto? Quizás están un poco procesando todavía la información, pero es un tema que es muy dinámico y hay muchas variables que uno puede ir comentando. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es que vamos a terminar de ver lo que tenga que ver con los servicios de transporte, que es el último eslabón de la cadena de suministro, y nos vamos a meter en un concepto que son los costos logísticos. ¿Cuáles son los costos asociados en toda esta cadena de suministro? Para que los analicemos, los discutamos, y finalmente les quiero mostrar cuáles son los distintos indicadores de desempeño que debiésemos considerar al momento de hacer un sistema logístico. Bien, ¿hay alguna duda, algún comentario? ¿Algo que tengamos que comentar? Profe, ¿ya tenemos ayudante? No tenemos ayudante todavía, pregunté a la escuela y todavía no me dan respuesta. Hablé con mi ayudante del semestre anterior, que era Joaquín, pero Joaquín me dice que este semestre no puede tomar la ayudantía porque está con su examen de grado y está concentrado en su estudio. Así que estamos en busca de un ayudante, no tengo ayudante todavía definido. No sé si a usted o alguien porque imagino que los ayudantes invitan a los alumnos a que sean ayudantes, ¿cierto? Como que mandan un anuncio. ¿Habrá salido esa anuncio de las ayudantías? Ya. Sí, ya salió, profe. Ya. Entonces, pronto debiésemos tener noticias. A mí todavía no me han dicho si alguien postuló o no lo sé. No les puedo dar esa información. Pero claramente sí necesitamos un ayudante en este curso. Eso es lo que lo tengo súper claro. Así que esperemos de que tener noticias ya la próxima semana. ¿Profe? ¿Sí? ¿Me escucha? Escucho un poquito bajo. A ver, ahora sí. Ya, a ver, cuéntame. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los transportes? Quería preguntarle cuál es su opinión de la alta dependencia que existe con los camiones, porque como pasó hace poco con el paro de camiones, se paraliza todo. Se paraliza Siendo todo. Chile geográficamente un país súper largo, ¿qué opina usted de a futuro, si es viable el proyecto de trazar un tren como para que le haga un poco la competencia o quizás no ser tan dependiente al transporte con el camión? Sí. Es una buena pregunta para poder reflexionar. Tenemos que pensar en que el transporte por carretera es el que más se usa porque es el más conveniente, es el más económico, es el más versátil, porque puedo llegar a los lugares que yo quiera.
Y claro, existe el riesgo de que existe el paro camionero y deja a un país paralizado. No existen quiebres de stock, eso se traduce en aumento del costo de la mercadería, ¿cierto? Y genera muchos problemas. ¿Qué pasa ahora si utilizamos otro medio de transporte? Que puede ser, como tú bien dices, el tren, o el transporte por ferrocarril. El transporte por ferrocarril generalmente es para carga masiva y de materia prima, carbón, o algún mineral, o cualquier cosa que sea trasladado, porque es más barato y también es un transporte que no es tan versátil, porque al hacer un trazado de la línea del tren, por ejemplo, el producto va a llegar a una estación, y en esa estación va a tener que fraccionar la carga, llevarla por un camión más pequeño y llevar ese producto a la fábrica. Entonces existen pros y contras. El pro es que puede ser más económico y nos evitamos el problema de los paros de los camioneros, ¿cierto? Y podemos abastecernos. Pero también existe el otro problema de que llegan a un lugar que no va a ser mi fábrica, y de todas maneras voy a tener que utilizar otro medio de transporte para poder llegar desde la estación de tren hacia la fábrica, que también se podría evaluar. Pero como tú dices, Alonso, claro, existe unas altas probabilidades de que el país se paralice por los camioneros. Chile es un país largo, que tenemos una carretera, ¿cierto? La Ruta 5, que es la columna vertebral de Chile. Si nos bloquean, ¿qué hacemos? Quedamos desabastecidos, ¿cierto? Y podrían utilizar otra alternativa. Bien. Muy buena tu reflexión, Alonso. Muy buena pregunta. No sé si pude contestar lo que tú querías, o Sí, era por ahí la pregunta. Era por ahí, ¿Profe? era por ahí. Gracias. ¿Sí? Profe, otra pregunta. Bien. Por ejemplo, si es una carga consolidada y esa carga la tiene que ir dejando en distintos puntos de distribución, ¿eso sería fraccionada o qué? Cuando tú tienes una carga, que es el caso del transporte troncal que te estaba contando, donde el camión viene lleno con revistas, por ejemplo, con diario y revista, y va descargando en distintas ciudades, sería fraccionada, porque estoy sacando una parte del total, que sería el camión troncal, y estoy sacando una parte para poder llevarla a otro lugar con otro medio de transporte más pequeño. No voy a utilizar el camión grande, voy a utilizar una camioneta más chiquitita para poder llegar a través de estos ramales. En ese caso sería fraccionada. Ya, profe, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda, otra consulta? ¿Está buena la conversación? Si alguien quiere rebatir, está en todo su derecho. Eso sería lo bueno, de generar siempre debate de un tema. Así que te agradezco, Camila, Alonso y todos los que han hecho comentarios, porque así nutrimos más la clase. Súper bien. Es que no sabemos nada todavía como para debatir, pues, profe. Y uno para debatir tiene que saber un poquito. Pero uno puede entender la lógica de lo que estamos entendiendo, y uno puede ir sacando sus propias conclusiones, como lo que me decía Camila. Profe, ¿esto es fraccionario o no es fraccionario, así que usted está dejando una parte de la carga? Quizás no es necesario tener tanto conocimiento. Uno podría dar su opinión en base a lo que la lógica a uno le dice también. No es necesario tener también tanto conocimiento, porque en logística y en operaciones también prima mucho la lógica para poder tomar decisiones. Así que, pero es bien, Diego, de todas maneras, obviamente nos falta mucho conocimiento, estamos recién entrando en el contenido. Espero de que les haya sido entretenido, ¿cierto? Les haya llamado la atención, porque lo que viene ahora más adelante también son temas muy, muy entretenidos. Vamos a terminar la próxima clase con cadena de suministro, después nos vamos a meter a hacer pronósticos de demanda, vamos a hacer una clase práctica haciendo un ejemplo práctico de cómo debiese
hacer un pronóstico de demanda. Después vamos a meternos, cómo voy a calcular los inventarios. Vamos a hacer también una clase práctica de cómo hago un costeo, un ABC de los productos. Después nos vamos a meter a los planes de planificación. Vamos también a hacer ejemplos prácticos de cómo hago una planificación agregada, cómo hago un plan maestro, cómo hago un plan de requerimientos de materiales. Obviamente, como tú dices, sí, falta información, pero como les dije en la primera clase, no hay ninguna pregunta mala, al contrario, todo suma, todas las preguntas, algo vamos a aprender, así que los invito a que puedan compartir su idea, podamos debatir, no necesariamente tener tanto conocimiento, y en esta conversación pueden salir muy buenas ideas, como lo que planteó Alonso y lo que planteó Camila. Así que Diego, te invito a que puedas participar, puedas hacer tu comentario. Gracias, profe. Bien, chiquillos, no sé si hay algo más que revisar. Si no, si quedan con alguna duda que pueda surgir más adelante al revisar la presentación, al revisar la clase, me pueden escribir al correo, ¿cierto? Mi WhatsApp está disponible, así que los dejo invitados a eso. ¿Ya? Tómense la libertad de consultar todo lo que quieran. ¿Ya? Para eso estoy acá. Esa es mi labor. Mi labor es que ustedes puedan aprender, ¿cierto? Y yo los pueda guiar en todo este proceso este mundo de las operaciones que a mí me encanta. Gracias, profe. Bien, chiquillos, si no hay más consultas, le agradezco la participación, le agradezco su asistencia, estuvo muy buena la clase y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe.